la voz a nuestros invitados. En esta ocasión, más que tener un moderador en sí, pues tenemos básicamente esta charla que se intenta que sea más que nada una, pues esa dinámica, ¿no? De ir y venir y a manera también de entrevista para con el diputado y el trabajo que ha venido realizando. Pues bienvenidos y los dejo. Este es su foro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias también de estar por aquí. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema que tanto nos gusta en Logic y que de alguna forma hemos tratado de estar pues empujando de diferentes formas. Y hoy tuvimos una plática antes de comenzar esta sesión, creo que bastante sabrosa en este caso con el diputado, porque bueno, pues al fin y al cabo tenemos como visiones comunes y la intención de todo esto es obviamente, pues quien no sepa o que no esté todavía enterado del todo, pues que puede empezar a tener un poquito de contexto. Y justamente con base a lo que platicamos de forma previa con el diputado, vamos a tomar un poquito de preámbulo. A mí no me gustan las cuestiones históricas, debo de confesar, pero es interesante saber cómo es que se da la prohibición, porque la prohibición como tal pareciera que tiene tiene un tinte histórico y inclusive tiene un tinte racial, ¿no? Desde un tema que a lo mejor nadie de ustedes imaginaría, pero así fue. Entonces, bueno, vamos a entrar a esto. Y bueno, pues la primera pregunta es cómo llegamos aquí. Todo inicia en Estados Unidos, por ahí entre 1600 y 1900, prácticamente el crecer cannabis o el crecer cáñamo, particularmente porque era un tema mayormente industrial, pues era completamente normal. No había ninguna restricción, no era una planta más. Realmente ellos no estaban acostumbrados del todo, no se acostumbraba del todo a fumarla. Realmente no era una práctica que se diera. Y el cáñamo, en este caso, esta variedad del cannabis, que es una planta que tiene muchos usos, pues era hacer ropa, era un tema también médico, era un tema de papel, era un tema pues de cuerdas. De hecho, incluso hay la anécdota de que las carabelas de Cristóbal Colón eran de cáñamo. No podrían Entonces, haber llegado aquí sin las velas hechas de cáñamo, ¿no? Y los hilos de cáñamo. Justamente. Y bueno, pero todo cambia y el contexto histórico simpático es que cuando está la Revolución Mexicana, muchos mexicanos, sobre todo gente que vivía al norte del país, huye por el tema de la revolución misma y pues esta cuestión de empezar a tener o de estar empezando a estar allá, de esta migración mexicana que se da a principios de los 1900, pues estabiliza el mercado laboral en los Estados Unidos por lo que se conoce como el cheap labor, es decir, el mexicano estaba dispuesto a trabajar por menos dinero y eso generó pues una cuestión, pues prácticamente de una cuestión un poquito de miedo, de enojo, no, nada diferente a lo que se ve hoy en día, ¿no? Y como tal se genera una xenofobia entre, pues en este caso, los nacionales americanos y, bueno, los connacionales mexicanos que estaban allá. Y bueno, pues una de las prácticas que no se hacía allá, pero sí se hacía en México, era fumarse la marihuana, ¿no? Así es. Entonces, el marihuana smoker, era un tema que, pues, estigmatizaba a esta comunidad mexicana que estaba, pues, hasta cierto punto invadiendo Estados Unidos en 1900. Y obviamente, a través de eso, se genera toda una campaña de xenofóbica en donde pues el mexicano pues era visto como un fumador. Y a partir de aquí hay un tema interesantísimo porque en los 1930, a partir de 1933, termina la ley seca en Estados Unidos que restringía el consumo del alcohol. Y a partir de ese punto, el comisionado que se llama Harry Anslinger, que era el que estaba impulsando y era una persona sumamente férrea en el combate, particularmente él estaba en el combate al alcohol, le dan como consigna el combate al tema de la marihuana. Y este cuate sí que era un crack para hacer que las cosas de alguna forma se prohibieran. Y en 1936 él se vuelve el comisionado en contra o se vuelve la primera persona en contra particularmente de todo este tema de combatir lo que tiene que ver con, en este caso, pues, con el cannabis o con la marihuana. Ya. Fue tan grande la campaña de desprestigio que se hizo que incluso al New York Times y los periódicos más prestigiados y los papers más renombrados hablaban acerca de la violencia horrible que causaba el cannabis y todo lo relacionaban con los mexicanos, ¿no? Entonces, lamentablemente es así.
Y junto con esta campaña de desprestigio hay una película que es como muy icónica que se llama Reverse Madness, en el cual toda la trama de la película basa en que hay un primer consumo, es decir, los personajes consumen por primera vez marihuana y se vuelven unos violadores y bueno, una cosa verdaderamente de campaña de desprestigio. Y bueno, a partir de ese momento se hace un tax law en Estados Unidos y también se empiezan a dar restricciones y en 1938 empiezan a haber arrestos. Pero fíjate quién estaban haciendo arrestados. Es decir, era una medida particularmente, pues, que parecería que estaba direccionada a un sector de la población y diferente, no tan diferente más bien a lo que se vive las últimas elecciones hace 4 años en Estados Unidos, en donde la bandera fue el racismo, el clasismo, el tema de la xenofobia hasta cierto punto, pues en ese momento también jugaba o era parte de esto, ¿no? Es decir, son un poquito de estos juegos de política, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo de un antecedente histórico y realmente quienes eran consignados fumando o portando marihuana tenían una pena de 2 a 5 años de cárcel y $2,000 de aquel momento, que eran muchísimos. Y bueno, conforme pasa el tiempo, la marihuana se volvió una sustancia controlada, nivel 1, es decir, a la par del éxtasis, de todas las drogas, era de las drogas más dañinas, ahí está también la marihuana clasificada como una droga dañina, y la justificación mayormente era porque era una droga iniciadora, es decir, justificaban que una vez que ya probabas marihuana, entonces ya el mundo era tuyo, ¿no? En tema de consumo de drogas en general. Y bueno, a todo esto, ¿qué es la cannabis? ¿No? ¿Qué es la cannabis? Pues bueno, es una planta diótica. ¿Qué es una planta diótica? Bueno, pues que tiene macho y hembra. Macho y hembra, así es. Normalmente la hembra se le conoce como la marihuana y la planta macho es el cáñamo, ¿no? Las diferencias sí son importantes. Ahorita vamos a ver las variedades inclusive, pero el cáñamo suele ser una planta mucho más fibrosa, una planta que son como más arbustos, es una planta con hojas más grandes y obviamente tiene que ver con el desarrollo de la planta, es decir, así como en las razas humanas hay unos que son güeritos y otros que son morenos, tiene que ver con dónde se desarrolló la planta, cuáles son las condiciones climatológicas, etc., ¿no? Entonces, básicamente esta es la planta y hay varias especies, la sativa, la índica, la ruderalis y pues conforme va pasando la ciencia, la tecnología, vamos teniendo ya plantas como tal híbridas. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿y eso qué tiene que ver con México, no? O sea, ¿qué tiene todo esto que ver? Bueno, pues mucho. Primero, hay un uso médico. El uso médico tiene que ver con el tratar particularmente a los pacientes que tienen cáncer. Hay muchísimas beneficios respecto del cannabis. A lo mejor no me voy a centrar de lleno en esto porque si no, entonces no acabaría. Tendríamos que dar un semestre de plática de usos médicos. Y hoy por hoy, a nivel global, el uso médico se está legalizando. Es decir, cada vez el uso médico es mucho más general en materias global, mucho más aceptado y pareciera que es la puerta de entrada para la legalización completa. Es decir, así sucedió en Canadá, así sucedió en muchos estados de la Unión Americana, así sucedió en Uruguay, así ha sucedido en muchos países que hoy por hoy es completamente legal, ¿no? Perdón, me he ido súper de largo porque hay un súper tema al final que la verdad es que no me gustaría que nos hiciera falta tiempo. Discúlpenme si a lo mejor no estoy dejando muchos espacios, pero quiero llegar a, no, más bien no me quiero comer el espacio de lo que realmente es importante, solamente es un tema contextual. Y por otro lado está el uso recreativo, que el uso recreativo pues es esta parte que en México, a partir del sexenio de Peña Nieto, pues se de algún modo, digamos, se abre, ¿no? Sí, gracias a grupos, solemos decir que estamos en hombros de gigantes, gracias a grupos que han logrado a través de los juicios de amparo. Hago la corrección, sí. Fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando se despenaliza 5 gramos de portación. Correcto. Y posteriormente, a partir de la ciudadanía y de los juicios de amparo, de grandes abogados, de grandes personalidades, se logra reconocer como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a consumir de forma recreativa la planta del cannabis o derivados de la planta del cannabis. Sin embargo, en México aún hoy todavía no tenemos una legislación integral. Pero ya voy porque allí estamos a punto de que suceda. Y esa es la pregunta. ¿México es legal?
Bueno, no nos vamos a tener demasiado porque también esto ya nos llevaría muchísimo tiempo, pero esta es de alguna forma el mapa lineal de cómo se han dado los avances en materia de la regularización o legalización del cannabis, habiendo momentos históricos, como tiene que ver con algunos, pues incluso algunos juicios que llegaron a la Suprema Corte, donde se han abierto esos criterios hasta el punto que la propia Suprema Corte pues hizo o forzó al Ejecutivo, en este caso a la Secretaría de Salud, a generar un reglamento y de la misma forma forza también al Legislativo a generar una ley para, en este caso, pues para regulación y consumo del cannabis como tal, ¿va? Entonces, igual ahí están las fechas, no nos vamos a meter demasiado porque realmente pues nos llevaría un muy buen rato analizar cada punto, pero cada uno de esos bullets, cada una de esas fechas representa pues un tema histórico en los últimos 10 años de esta legalización, ¿no? Así es. Y bueno, por un lado tenemos el reglamento médico, es decir, sí hay un tema específicamente médico en donde es la Secretaría de Salud a través de su titular y a pesar de que en teoría debía haber sido publicada el 9 de septiembre, cosa que a todos nos desconcertó porque la esperábamos, inclusive ya había sido publicada prácticamente desde julio, desde finales de julio, CONAMER la recibió, la manda para atrás por cuestiones de forma y por cuestiones de contexto, les hacen modificaciones, sobre todo algunas partes que tienen que ver con la importación, algunas partes que tienen que ver con la Asamblea de Cosecha y Cultivo, y va de regreso, pero incluso se vuelve, es decir, la corrigen y prácticamente pasaría, o sea, parecería uno que falta nomás que le den enter para que se publique, ¿no? Realmente está peinado el tema y solamente hace falta voluntad del Ejecutivo para que suceda. No cumplieron con los términos. En teoría, tendría que haber una sanción, en este caso para el secretario de Salud y el encargado de COFEPRIS. Todavía no hay dictaminación, todavía no hay pronunciamiento en ese sentido por parte del Poder Judicial. Y bueno, estas son algunas de las fechas también importantes en las cuales, pues justamente para el tema médico, se han dado algunas aperturas. Incluso lo platicamos con el senador Armando Ríos-Peter, como sí es que hubo un reglamento hasta cierto punto, sí existió, pero fue justamente en el cambio de administración entre la salida de Enrique Peña Nieto y el presidente actual, y lo que hacen es, pues va para atrás, ¿no? Hubo quien aprovechó y que tuvo la oportunidad de que en ese momento le dieran las licencias que todavía son vigentes y que están como tal, pues operando en México. Inclusive hay muchos productos legales 100% que ustedes no lo crean, y esos productos siguen ahí, pero son realmente muy pocos los que realmente existen legales actualmente. El reglamento, no nos vamos a meter tampoco en detalles, pero trae todo este tipo de licencias y estas autorizaciones, ¿no? El tema de laboratorios, investigación, permisos de siembra, prescripciones médicas, fines industriales, la destrucción del producto, etc. Todas estas son cuestiones que propiamente el reglamento plantea y que está pues súper bien armado. La verdad es que hay algunas cuestiones, particularmente el cáñamo es el gran olvidado, vamos a entrar a esto. Parte del dictamen regulatorio que hizo la CONAMER menciona, y realmente la CONAMER parecería que Secretaría de Economía a través de CONAMER es uno de los grandes atractivos que tiene porque la regulación del cannabis como tal, pues es una ventaja competitiva. Es decir, México es 17% más eficiente en la producción de medicamentos que el resto, particularmente que Estados Unidos, y que tiene una buena ventaja competitiva a través o en contra de otros países como el caso de Japón, Alemania, Francia, etc. Entonces, realmente México es competitivo en la parte de producción industrial de medicamentos. Y bueno, ese es otro gráfico que nos da acerca del mercado norteamericano de la marihuana medicinal en respecto a su crecimiento, es decir, y su aplicación respecto a cosas como el dolor crónico, la artritis, migraña, cáncer y otros padecimientos. Perdón, me he ido rápido. ¿Hay algo que quieran agregar? Sí, aquí a mí me gustaría dar entrada y voz al diputado Enrique Velázquez, nuestro gran invitado de honor, porque definitivamente él tiene una perspectiva muy particular. En su calidad de legislador aquí en el estado de Jalisco, ha sido un gran impulsor de todo lo que tiene que ver con la legalización del cannabis, pero para un rubro muy concreto, porque ya lo dijiste, el gran ausente en esta legislación que está por ser publicada, el Reglamento Médico de Cannabis,
y también el gran ausente en la ley para la regulación del cannabis que se está por entrar a discutir en el Senado de la República es el cáñamo industrial. Y Enrique, bienvenido, gracias. ¿Podrías por favor decirnos por qué el cáñamo y por qué esta iniciativa que has empujado en el pasado y que estás de nuevo por empujar? Y tercero, ¿por qué aquí en Jalisco? Si todos tenemos el contexto y el concepto de que el cannabis es un tema federal. Muchísimas gracias a todos. Bueno, primero decir que todo tiene un antecedente, ¿no? Y particularmente cuando nosotros decidimos en 2013 participar en el tema de tocar el tema de la marihuana, en el asunto de... fue una rueda de prensa que yo di por las cifras de seguridad e inseguridad en 2013, y a la hora de estar explicando yo decía que era un buen momento para empezar a tocar el tema de despenalizar las drogas, particularmente el tema de la marihuana. Perdón, diputado, se le Sí, cerró, es que me silenciaron. se cerró el micrófono sin querer, una disculpa. No. Prácticamente tenemos en México las cárceles llenas de jóvenes pobres, porque a partir de lo que ustedes bien dijeron, que pasó en 1936 en Estados Unidos, pues prácticamente quien nos hereda el prohibicionismo es Estados Unidos. Y un senador muy famoso en ese tiempo, DuPont, empresario de nylon, veía cómo el cáñamo era la competencia más importante para su producto, pero como además había en el cannabis el efecto de que si era fumada, pues da mucha risa. En ese sentido, pues empezaron toda una persecución contra los mexicanos. Ustedes ya hablaron del tema de los migrantes. Decir que la marihuana no es precisamente un asunto de que llegó del norte al sur, sino los españoles la trajeron, ¿no? Las velas de los barcos españoles de Hernán Cortés, pues eran hechos de cáñamo, y así fue como llega la marihuana a América. Eso lleva a varias políticas públicas en México, una particularmente que desde mi punto de vista ha sido el mejor presidente que hemos tenido en el país, que es Lázaro Cárdenas. Él veía más el tema de las drogas o de la marihuana como un problema de salud pública más que un asunto de seguridad. Y tenían el que era director de la Secretaría de Salud y Asistencia, que era el que la dirigía, que era Leopoldo Salazar. Él era llamado el pastor mexicano porque era un gran científico, y él tenía un reglamento de toxicomanía. Eso es, se permitía por parte del Estado el consumo, la siembra, la producción. Incluso el Estado era quien regulaba la marihuana en los penales. O sea, en vez de dejar que sean los internos que lo metan de manera clandestina, el mismo Estado controlaba el asunto con los presos para que no hubiera el manejo del crimen organizado, ¿no? Y tuvieran control en cuanto a las dosis que se le podía dar a cada preso. Cuando empieza esto, empieza un embargo de anestésicos para México, y presionan de tal manera al gobierno de Lázaro Cárdenas para que echen para atrás este reglamento de toxicomanía, hasta que lo logran pues con Ávila Camacho, el siguiente presidente, y lo presionan de tal manera. Bueno, pues venía militar, más conservador, también Lázaro Cárdenas era militar, pero no tan conservador, y empieza en México todo este prohibicionismo, y nos empiezan a vender como que el peor de todos los males era la marihuana. Y así pasa, y en la década, y cuando a Estados Unidos se le acaban las guerras, como la Segunda Guerra Mundial, después la de Corea, la de Vietnam, pues se inventan otra guerra para tener sometido a América Latina, y esas guerras se empieza a hacer la guerra contra las drogas. Estoy hablando ya de los 60s, en que se estaban dedicando en Estados Unidos a corretear a las personas de cabello largo que portaban algunas cantidades de marihuana, y eso también lo heredaron en México. Hemos sido muy obedientes con las leyes de Estados Unidos, y hasta llegar al momento en que el país que nos heredó el prohibicionismo es el que consume el 50% de las drogas, y México se convirtió en un país que surtía, que mandaba la marihuana a Estados Unidos. Aquí es donde se producía, y la mandaban para allá, y pues en los pueblos, en Jalisco particularmente, en esta zona, pues la gente estaba tranquila y era tolerado el tema de quién sembrara marihuana, porque al final la mandaban para Estados Unidos, regresaban dólares, y parece que eso les podía ayudar a que los pueblos hubiera más lana, que se pudieran traer mejores camionetas,
Y fue algo tan tolerado hasta que ya llegamos a límites pues insospechados y que con algo de inteligencia tal vez lo hubieran podido cuidar, pero no fue así. Ha sido un asunto en el que seguimos tapándonos los ojos, pensando que la marihuana es el peor de todos los males y haciéndole caso a Estados Unidos en algo que nos dijo en 1930 y algo, ustedes dicen 36, y que hoy ya Estados Unidos ya legalizó. California, Colorado, bueno, Canadá completito, ¿verdad? Todo el mundo está haciendo negocio, haciendo recursos con el tema de la marihuana, tenerlo controlado, no prohibido, para que no sea un mercado negro, para que cuides la calidad, para poder atender a tus pacientes que tienen algún padecimiento. Y ellos ya han hecho el gran negocio y nosotros seguimos pensando que lo más importante es prohibir, porque aquí en México muchas personas creen que si te tapas los ojos y lo prohíbes, entonces ya no existe. Y eso nos ha llevado a, como lo dije en un principio, a llenar las cárceles de jóvenes pobres. ¿Por qué? Teníamos que plantear primero la despenalización, porque una persona que tiene, Vicente Fox inventó una cosa que se llamaba la Ley General de Salud, ¿no? Y en esa Ley General de Salud te permitían portar hasta 5 gramos. ¿Por qué 5? Sabe, nunca supimos. Pero 5 gramos. Medio gramo de cocaína, lo de peyote, se permitía como para evitar detener a quien fuera exclusivamente consumidor. Y eso, pues, nunca le prestaron una báscula a ningún policía que detuvieran con alguna cantidad. Y eso nos ha llevado a que no te digan que la puedes consumir, pero no te digan dónde la puedes comprar. Bueno, que la puedes portar. Ni dónde la puedes comprar, ni tampoco dónde la puedes consumir, porque todo es delito. Y entonces pensamos nosotros en ese momento que era muy importante que lo hiciéramos como en algunos otros países, el permitir hasta 30 gramos para despenalizar y buscar no criminalizar a los jóvenes. Y tenía un objetivo fundamental que era, si tú metes a la cárcel un chavo de 18, 19 años por portar unos cuantos cigarros de marihuana, lo quitas de su familia, lo arrancas de su familia, y luego lo que haces es que cuando sale de la cárcel después de algunos años, pues nunca va a tener una carta de policía, porque si estuvo preso, es preso por narcotráfico o por portar narcóticos. Entonces, cada que va a algún lugar a pedir chamba, pues no se la van a dar. Pero quien sí le va a dar chamba van a ser aquellos que conoció adentro de la cárcel, y entonces nosotros generamos el círculo vicioso para hacernos daño, porque tenemos esas políticas absurdas como la Ley General de Salud, como exigir una carta de policía a alguien que supone que ya cumplió alguna sanción, y eso nos ha llevado a personas que no encuentran chamba en ningún lado, pero el crimen organizado los capta de inmediato. Pero hay otro aspecto que nosotros no hemos reparado, y parece que quisiéramos, no somos incapaces de ver los casos de éxito en el mundo, y es el tema industrial. O sea, se puede dejar de cortar árboles para producir papel, por ejemplo, con el cáñamo. Se podría aprovechar para hacer pues todo lo que ustedes aquí plantearon, ¿no? Ropa, textiles, todo lo que tiene que ver hasta con fibras. Digo, BMW está haciendo ahora sus autopartes con cáñamo. Y ellos han industrializado, ya tienen las patentes, y en algo que aquí en este país será tan sencillo, nosotros seguimos volteando para otro lado pensando que es el peor de todos los males. Y como decía Héctor Aguilar Camín, ¿no? Digo, la marihuana apendeja tantito, pero no es para tanto. Y eso es lo que en algún momento no hemos podido entender en el tema de riesgos y daños. La droga de entrada a todas las drogas es el alcohol. Es el alcohol el que ha dado el ingreso, y está comprobado. El primer contacto que se hace con alguna droga en este país, y lo hacemos a veces inconscientemente, y está el chavito y venga a hacerle un trago a la cerveza y no evitamos el primer contacto. En cambio, países como Portugal, que legalizó todas las drogas, ahí ellos no puedes introducirla al país, pero no se persigue a personas que portan drogas. Ellos lograron algo muy importante, porque el objetivo de una política de salud pública debe de ser alejar la droga de los niños. O sea, evitar que tus jóvenes tengan ese primer contacto. Y en Portugal lograron que su primer contacto era a los 9 o 10 años, en ese país, de cualquier droga, lograron elevarlo hasta los 19 años. En México el primer contacto está en los 8 años para las drogas. En este país está así. Y no se quiere hacer una política para controlar y así evitar un mercado negro. Y mientras tú sigas pensando que el asunto sea más caro, porque lo que ustedes exponían tienen toda la razón,
para el tema farmacéutico hay un área de oportunidad impresionante, pero no se ha publicado el reglamento porque las farmacéuticas están presionando de alguna manera para quedarse ellos únicamente con el mercado. Y están en contra del tema del autocultivo, aunque la Suprema Corte ya entregó amparos y permisos para personas que puedan autocultivar y desarrollar o generar clubes canábicos. Y eso va a seguir siendo, existe. Ahorita te encuentras en Guadalajara, en Jalisco, a muchísima gente que ya está desarrollando las gotas, los extractos para tratar enfermedades, pero el problema es que no tienen una indicación. Al rato vamos a estar como el cloruro de sodio, ¿no? Como el hipoclorito, que un sector de la población dice que es bueno y otro es malo. Así estamos con el tema de la marihuana. Hay personas que la utilizan para enfermedades, por ejemplo, una persona que tiene cáncer de páncreas, pues, y que tiene algunas quimioterapias, utiliza la marihuana para evitar o para reducir las náuseas que le causan las quimios, y ha sido muy efectivo y es fumada. Hay otras personas que lo han utilizado para bajar las dosis de lo que le dan cuando tiene cáncer o una enfermedad terminal, que es morfina y heroína, que eso es otro tema que luego debemos de entrarle en este país, porque no estamos produciendo de manera legal la amapola, también porque Estados Unidos no lo prohibió, y seguimos comprando de Vietnam, pero que llega a Estados Unidos no la vende, la morfina y la heroína, que son anestésicos que se requieren para los pacientes graves y que los hospitales no lo tienen. Porque aquí pareciera que lo importante, con una cultura judío-cristiana que tenemos en México, parece que si no te duele no mereces, ¿no? Y nosotros creemos que tanto la marihuana como algunos anestésicos son útiles para buscar que la gente no le duela, no padezca los dolores, no tiene por qué dolerle, ¿no? Cuando están enfermos. Y la marihuana puede ayudar a minorar esos dolores. Licenciado Pero Enrique, seguimos pensando... quería preguntarte o quería resaltar ese tema que dijiste. 5 gramos, una cantidad arbitraria, que ahorita así es como está la legislación, la Ley General de Salud. Tú propones una cantidad mucho mayor si hablamos de proporciones y, por supuesto, hay una justificación detrás. ¿Qué beneficios le ves de entrada al aumentar la portabilidad en esta modificación legal que estás por proponer? La marihuana representa alrededor de entre el 8 y el 12% de las ganancias del crimen organizado. Pero sí representa, sí, no es así como que la gran cantidad de lana, ya hay otras drogas que les dejan más lana, pero sí representa el 80% de las transacciones porque es muy utilizada, ¿no? Y es en las transacciones donde está el riesgo. Es cuando vas con el dealer. O sea, si tú dices, vas a hacer 5 gramos, y 5 gramos es como el consumo diario que pudiera tener una persona, que son alrededor, si lo pesamos, es como 2 cigarros de tabaco, ¿no? Si agarramos una cajetilla de Marlboro rojo, serían 2 cigarros. Pero decía un abogado connotado aquí de Jalisco, lo que pasa es que la gente que tiene una afición y no una adicción, porque puede haber gente que tenga afición por probar la marihuana y la puede probar una vez al mes y no es adicto. Hay personas que pueden tener y desarrollar un problema, pero como con todas las sustancias que pueden generar adicción. Entonces, lo que nosotros pensamos es que si vas y compras y lo haces que vaya a diario, pues ahí está el riesgo. En cambio, hay gente que va y compra pues lo de la semana. Es como si dicen, si tú tienes sed, vas a la tienda de supermercado y compras un vaso con agua o compras el garrafón, ¿no? Y la gente va y compra su donación y ahí es cuando en ese tránsito, en ese trayecto los agarran, pues no traen 5 gramos, traen 20, 30, hasta 50 gramos, que no es un asunto, es que digas, este es el gran capo, y los metemos a la cárcel como si fueran los grandes capos, ¿no? Y van juzgados por y es delito federal, que es peor, ¿no? O sea, y ahí no se le niega, un acto de formal prisión no se le niega a nadie. Y eso es lo que hemos tenido, ¿no? Aunque el narcomenudeo ya lo atiende ahora de otra manera el Estado, pues durante muchísimos años únicamente lo atendía como el tema federal. Entonces, yo sí estoy convencido de que la cantidad de 30 gramos, pues es 6 veces más de la que tienen, pero porque nadie puede explicar. Nosotros lo que hemos visto es que en otros países está permitida una onza. Una onza pesa 28 gramos y tiene un sustento científico que es más o menos el consumo de una persona para una semana. Excelente. Excelente, excelente. Y hay otra cuestión también, diputado, lo platicábamos cuando estábamos al teléfono, que es
la Secretaría de Salud tendría que publicar ya, tenía que haber publicado el 9 de septiembre, no lo hizo, el reglamento médico. Y no incluyó nada que tenga que ver con el permiso de autoconsumo, de autocultivo inclusive, para temas médicos. O sea, ya tenemos un permiso de autoconsumo y de autocultivo avalado por la Suprema Corte para poder utilizar la planta de forma recreativa, pero nadie ha dicho nada de eso mismo, autoconsumo y autocultivo, para la gente que verdaderamente tiene un tema o un problema médico. Y tú nos dabas una perspectiva muy interesante del por qué y también lo estás incluyendo en tu iniciativa. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí en este país lo que ha sucedido es que como siempre tenemos elecciones, pues la clase política, digo, yo siempre lo he dicho, ¿no? En Jalisco dicen que somos conservadores. No, hemos sido gobernados por los conservadores, eso es otra cosa, ¿no? Digo, no digo que no hay un sector importante de conservadores, pero ya representan el 20-22% de la población. Pero los grupos conservadores son muy organizados, entonces asustan a la gente, ¿no? Asustan a la gente con esos temas y dicen, si tú promueves ese tipo de cosas que son del diablo, ya nadie va a votar por ti. Y lo peor es que se las creen. Y se las creen porque nadie le ha entrado a la agenda de las libertades y nadie le ha entrado a temas como este porque tienen miedo. Y el miedo es a muchas cosas. Le tienes miedo a perder una elección, le tienes miedo al crimen organizado, le tienes miedo al mismo gobierno que te estigmatice, ¿no? Por ejemplo, yo no fumo marihuana y desafortunadamente, pues en la legislatura anterior me llegaron a decir el diputado Pacheco, ¿no? Porque creen que tú estás promoviendo cosas que te beneficien a ti mismo, cuando la obligación de un diputado debe de ser identificar problemas sociales y luego promover alternativas de solución a esos problemas, independientemente de si te afecta a ti en lo personal o no. Y esa parte es la que no hemos podido tratar de una manera adecuada para que la gente escuche, porque en temas como este que polarizan, nos vamos a los extremos y muy poca gente escucha. Pero debo decir algo, de cuando yo empecé este debate en Jalisco, que me permitió conocer a Ríos Peter, a Fernando Belauzarán, a Lisa Sánchez, a muchos que vimos como un problema de seguridad y un problema de salud. El tema de la prohibición, a como está discutiendo hoy, pues es, digo, perdón, lo voy a decir, lo digo con mucho respeto, pero encontrar académicos de la UP interesados en este tema no estaba fácil. No estaba sencillo en aquel tiempo y hace apenas 6 años de ese tema. Entonces, creo que es un asunto que debemos de buscar en el tema, ir avanzando para presionar al gobierno y que entienda que va a generar un beneficio en 2 sentidos. Económico, por el tema del uso industrial, y que tenemos todas las condiciones para darle para adelante, y también va a generar un beneficio en torno a que le vas a quitar el dinero de esa partecita a crimen organizado. Porque la única forma en la que vas a poder ganar la batalla de seguridad va a ser quitándole el dinero al crimen organizado. Sí, y que el Estado tiene la posibilidad de generar recursos vía impuestos, y si quieres muy caros los impuestos, como lo tenemos en el tabaco, como lo tenemos en el alcohol, pero en un esquema de control para que tú sepas a quién se la vendes y que sepas que a los niños no se las vas a vender. Pero una persona mayor de edad, en uso de sus facultades mentales, con un récord que debe tener de una persona que es tranquila, que no podría decidir sobre su cuerpo y tener acceso. Pero lo peor, a una persona que está muriéndose por una enfermedad terminal, el no darle la posibilidad de tener acceso a los medicamentos a base de cannabis es un crimen. O la otra... Diputado, me gustaría, diputado, poder hablar acerca justamente de esta iniciativa que quieres proponer el día lunes, que creo que hasta medio premisa es, o sea, medio, ahora sí que estamos... Ya te destapamos, diputado, ya te destapamos. Ya lo anunciaron, muy bien. Ni modo, pero es algo padrísimo y justamente nosotros hemos sido muy, muy impulsores de este tema y me encantaría platicar acerca de esta iniciativa de regulación del cáñamo industrial, la cual, bueno, pues justamente nos glosas esta parte que comentabas de la Ley General de Salud, dónde está, cómo está la viabilidad jurídica. Me encantaría que fueras tú quien lo explicara porque pues es algo de tu autoría y quién mejor que tú.
Déjame, voy por mis lentes. O sea, la idea que tenemos nosotros es que se pueda aprovechar, o sea, se pudiera aprovechar en Jalisco. Incluso es un tema que muchos me dicen que debe de ser federal, porque está prohibido a nivel federal. Pero la verdad es que nosotros creemos que podemos empezar a generar las condiciones para que se desarrolle una industria que permita todo lo que dijimos, los textiles, el papel, pero incluso diciéndole a la federación, yo soy un estado libre y soberano, donde tu prohibición me está afectando, tanto en temas de seguridad como de recaudación de recursos. Yo me voy a garantizar de que no tenga ninguna repercusión en el sistema de seguridad, pero yo voy a regular en mi estado las condiciones que estoy planteando para tener, en base a la experiencia que tienen estados como Colorado, California y otros más en Estados Unidos, y la experiencia de Uruguay o lo que está haciendo Alemania o Canadá, empezar a regular para que se pueda industrializar y comercializar el tema del uso industrial. Nosotros... ¿Podemos sí, platicar un poquito acerca de la iniciativa? Es decir, cuáles son los puntos que alcanza a ver y que te parecen importantes por la cual lanzas esta iniciativa. Para empezar, glosar, ahora sí que como dice un amigo en un tweet, ¿de qué se trata la iniciativa? De regular la actividad industrial de la cannabis. Perfecto. O sea, quitarle el prohibicionismo y de empezar a generar la comercialización de productos hechos a base de cáñamo. Y que personas mayores de edad puedan tener la capacidad de hacer ese ejercicio, ¿no? De meterse a la industria. La idea es que se cuente con un registro estatal de transformadores. Como lo dice ahí, la industrialización de la cannabis para fines industriales consiste en la obtención y elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, condicionamiento. Todo esto es con la intención de sí decirle a la federación que nosotros como Estado civil y soberano podemos autorregularnos en un tema industrial y quitarle todos los prejuicios que tiene la marihuana y más bien hablar de los beneficios y que empiece un libre mercado, que empiece no sea concentrado por las grandes empresas, porque yo creo que puede ser el punto de partida que nos va a permitir luego hablar ya de la industrialización también, pero ya con el tema del uso recreativo, como se ha llamado, pero particularmente creo que en Jalisco están las bases de muchas farmacéuticas importantes que puedan empezar a hacer investigación y a desarrollar patentes que ayuden a las personas que están enfermas, ¿no? Y bueno, ahí habla de cuánto se debe pagar de impuesto, transformador, antes de IVA, pero tú le puedes poner el impuesto que tú quieras. Digo, el tequila que es fabricado aquí, en Jalisco, que tenemos denominación de origen, le ponemos hasta el 50% de impuestos, 52% si mal no recuerdo. Entonces, te puedes poner el impuesto para que luego te ayude a generar las condiciones de salud, para crear hospitales, crear los áreas de contacto para poder generar esas condiciones. Y nos proponemos un fondo estatal por industrialización y comercialización de cáñamo. Diputado, y pues tú mismo lo dijiste, hay gente que dice que este es un tema federal, precisamente porque la regularización o porque la prohibición, mejor, viene en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal. Pero tú como abogado, nosotros como abogados, muchas personas también que han tomado los cursos que nos hemos dado la tarea de impartir, ya saben que la Ley General de Salud deja al cáñamo como un tema legal, pero sin regular. Tú lo lanzas en Jalisco, ¿qué prevés? ¿Crees que va a tener respaldo? ¿Crees que te van a frenar? ¿Cómo lo ves? Mira, yo no soy optimista en el tema de la clase política, pero creo que se puede explicar bien. O sea, yo no presento iniciativas para que se aprueben mañana, sino para que se abra un buen debate. Mira, como abogados, ¿qué pasa con el Código de Procedimientos Civiles? La Federación o el Congreso Federal dijo, va a haber un código único de procedimientos civiles y penales para todo el país. ¿Hace cuánto lo dijeron? 2 años, 3 años. Y tenían un plazo para hacerlo. Y resulta que los diputados a nivel local no podemos reformar el Código de Procedimientos porque se supone que va a entrar en vigor el federal. Pero lo que decimos es, ¿pero cuándo? O sea, no te puedes detener, en el tema del derecho, no te puedes detener en el tiempo de hacer una pausa para que no pase nada. Eso se necesita todos los días. Y se ponen plazos y no los cumplen.
La única forma de presionar para que esos plazos se cumplan es que los estados empecemos a actuar ante la ausencia de la federación en ese tipo de temas y que nos vayamos a una controversia constitucional y entonces vayamos a la Corte, digo, aunque ya no tengo nada de fe en la Corte después de lo de ayer, pero nada, creo que tenemos que ir a la Corte a discutir por qué la federación me va a decir a mí cuál va a ser mi política, incluyendo el tema industrial de la cannabis o del cáñamo, pues que puedes demostrar que no tiene THC, que no tiene, que te puede, y el tema médico también, el tema de CBD, el tema de producción, cuánto, digo, ahora con lo que ustedes dicen de los híbridos, pues hay unas con alta carga, de tetrahidrocannabidiol y hay otras que les puedes ir bajando y eso puede ayudar al Estado. Pero sí es decir que Jalisco estamos preparados, en Jalisco más bien nunca estuvimos preparados para el provisionismo, que nos ha hecho mucho daño y que debemos de dar la batalla porque hay gente muy trabajadora, buenas industrias que nos pueden llevar a tener los mejores resultados como un Estado transformador. Somos buenos en el campo, somos muy buenos en la industria farmacéutica, tenemos la industria de la tecnología. O sea, en Jalisco tenemos con qué toparle a cualquier estado, incluso a Estados Unidos. No en el Producto Interno Bruto como de California, pero sí en el tema de innovación. Me parece que lo que falta es más oportunidad para tener mayores recursos. En ese mismo sentido, diputado, dos preguntas vienen a la cabeza. Y no son nuestras, son del público que te escucha. La primera es, bueno, ¿y qué sucede con el tema seguridad? ¿No? O sea, cuando pensamos en el campo y en el cannabis, como que automáticamente los asociamos con peligro, crimen organizado. Tú también ya tienes ahí una perspectiva mejor que la que tenemos los ciudadanos acá, porque acá la percepción es siempre de inseguridad. Pero, ¿qué sucede con el cannabis una vez que lo regulamos, aunque sea solo en un estado? ¿Qué pasa con el crimen organizado? Ay, jole. Lo que pasa es que yo sí creo que es el primer paso para empezar a dar los otros pasos. Yo digo que se deben de, no todas las drogas, pero sí se deben de regular por lo menos las de más consumo, ¿no? Que es la cocaína, tal vez las metanfetaminas, el LSD, ese tipo de cosas, y la marihuana. Si tú las legalizas, obligarías a que, como lo hacen en Portugal o como está en Holanda, te vas a dar cuenta que los índices de inseguridad en esos países son nulos. Claro, tienen otro nivel de educación, pero ellos empezaron quitándoles el dinero a los mañosos, ¿no? Con la intención de que no pudieran estar por encima del Estado. Hoy tienen tanto dinero, les ha ido tan bien con el tema de drogas, que pueden comprar presidentes municipales, policías, ¿no? Ahora piden que les dejen el de obras públicas o el de seguridad pública, cosas que en los 80 no pasaban, en los 90 tampoco, pero que hoy nos hemos visto rebasados. Y la única forma es que no los vas a combatir con más armas y con más policías, lo vas a combatir con inteligencia. Y la inteligencia siempre es quitarles el dinero. Y yo no veo que haya personas que lo analicen con seriedad. Me refiero a los que tienen un cargo de elección popular. Pero en académicos hay muchísima literatura. Eduardo Guerrero ha escrito ese tema y vamos a hablar de Juan Ramón de la Fuente, o podemos hablar de muchos que han escrito sobre esos temas diciendo cuál sería una ruta no de hoy para mañana, sino gradual, para ir haciendo una política pública que te permita empezar a vivir sin miedo, porque todo lo que me acabas de preguntar tiene que ver con el miedo. Y no digo que la gente no tiene razón para tener miedo, pero si quieres acabar con el miedo, pues empieza a fortalecer las instituciones. Vamos quitándole el asunto de que el manejo de todo eso sea exclusivo del crimen organizado y a los empresarios, como pasó en otros países, ¿no? Diputado, ¿qué opinas acerca ha sido Ricardo Monreal? Yo creo que un poquito al principio era Olga Sánchez Cordero quien de alguna forma lanzó así que la primera piedra en ese sentido, y ha sido Ricardo Monreal el que ha estado asegurando desde hace algunos meses que este año sale, es decir, que este año sale. De hecho, esa portada es justamente de ayer, de una entrevista que le hicieron el día de ayer. ¿Cómo ves el avance en materia, o sea, cómo
¿cómo ves el avance en materia legislativa de tanto el reglamento, que es una cuestión de carácter ejecutivo, como de la ley para regulación del cannabis? Pues fíjate que la ley queda chata, ¿no? O sea, queda así como para los grandes productores nada más, ¿no? O sea, no hay, como que el tema de la competencia no les está gustando y creo que el lobbying que hicieron muchas industrias para este tema, pues ahí va. Pero sí, lo frenaron y yo creo que Ricardo Monreal tiene poder, tiene mucho poder para poder para echarle para adelante. Sin embargo, yo soy escéptico porque no veo al presidente de la República abierto a este tema. Díganme cuántas veces el presidente de la República ha nombrado el tema de la marihuana como un tema de política pública en materia de seguridad o de salud o en alguna. No lo menciona. No está en la agenda. Entonces yo creo que si Ricardo lo dijo ayer, porque lo platicábamos hace rato, si Ricardo Monreal lo dijo ayer, pues me parece que podría avanzar. Sin embargo, creo que se va a quedar muy cortito y no, no es la reforma que estamos esperando, la que están planteando ellos. Estamos de acuerdo contigo en ese sentido y quisiera volver de nuevo al caso Jalisco porque vámonos a un supuesto, diputado, y tú nos dices también cuándo detenernos, cuándo parar. Sabemos que estás en medio de temas justo de tu actividad legislativa, pero Jalisco, vamos a pensar que aprueba, si no tu iniciativa, una muy parecida. ¿Qué sucede con Jalisco? ¿Nos volvemos el centro del cannabis del país, una especie de turismo, turismo de negocios, turismo industrial, turismo de consumo? O sea, ¿en qué nos convertiríamos como primera entidad federativa, asumiendo que la federación no hace su chamba? Mira, yo creo que nos podemos convertir en un estado que produce productos con cáñamo que te va a salir mucho más barato, la industrialización, la manufactura. Podrías tener demasiados productos. Estamos hablando apenas del tema industrial. Yo no creo que lleguemos a tener una regulación en sentido del consumo el consumo lúdico o los coffee shops. No lo veo en los próximos 2, 3 años, no veo que podamos avanzar en eso. Por eso tenemos que ir por partes. Y no es porque yo no quiera, porque hace 6 años que lo planteé. Pero creo que si arrancamos con el uso industrial, vamos a ir quitándoles el miedo, ¿no? Y de ahí puede ir migrando al tema médico sin demasiadas regulaciones, el tema médico bien planteado, y luego nos pudiéramos ir ya al tema de uso lúdico. Convertirnos en un lugar de turismo, mira, en California se puede comprar, en Las Vegas también, en Colorado igual. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Que antes este país exportaba la marihuana a Estados Unidos, ya lo dije hace rato, pero ahora tú chécate los informes de la aduana de Guadalajara, del aeropuerto de Guadalajara, ¿qué es lo que más decomisan? Es marihuana de Canadá y marihuana de Colorado. O sea, vienen y se lo traen para cotorrear, digo, van de viaje y se lo traen, dicen, ni modo que lo vayan a encontrar, lo meten ahí en las maletas y se encuentran cosas de cannabis que allá son legales, pero que aquí, es peligrosísimo, ¿no? Entonces, lo que mata en el mundo, pues no son las drogas. Nadie se ha muerto de consumir marihuana. La gente se muere de sobredosis, pero de plomo, a balazos. Y es con el dinero que se logra de de vender las drogas, como se compran las armas. Fíjate una política. Todos los retenes que tiene este país son de sur a norte. Tú, si quieres, vete desde Guatemala y dale hasta Laredo, Tijuana, a Ciudad Juárez, y te vas a encontrar siempre retenes del lado derecho, hacia el norte. Y cuando tú vienes de Estados Unidos para acá, no hay quien te revise. Y así es como entran las armas. Si van los cargamentos de droga para Estados Unidos, pues diles, pásenle, llévensela para allá, que no se quede aquí. Pero sí pon tus retenes de norte a sur, porque ahí es donde el negocio más importante de Estados Unidos, que es la venta de armas, se vienen las armas y es como matan a muchísima gente. ¿Cuántos muertos llevamos en los últimos 15 años? Yo les aseguro que nadie tiene la cuenta exacta, pero por lo menos deben de ser 700,000 a 1 millón de personas que han perdido la vida por esta política absurda del prohibicionismo y de dejar que hagan lo que quieran los del crimen organizado. Diputado, con ganas de que esta iniciativa se vuelva realidad, ¿cuáles crees que sean los pasos que se deben de seguir? Es decir, ¿qué hay que hacer
para que tú consideres que esto que puede llegar a ser disruptivo, que puede llegar a ser algo, pues es un debate que hay que tener y que la verdad es que yo sí le veo pies y cabezas, realmente es algo que se puede, que es viable. ¿Cuál crees que sería para que no se quede en iniciativa y no se quede solamente en las portadas de los diarios, sino que realmente pase y que sea una realidad? Pues tenemos que socializar mucho. Debemos generar opinión pública. O sea, no únicamente opinión publicada, que esa es una, ¿no? Opinión pública. Que en todas las universidades pueda haber debates e información sobre esto. Hay una generación que yo creo que ya es como de la mía, más o menos, para adelante, que va a ser muy difícil convencerlos. Pero hay una nueva generación que viene empujando muy fuerte en temas de libertades, en temas muy, muy controvertidos que no se tocaban en este país, que ellos pueden ser la punta de lanza para generar esta opinión. No estoy hablando de salir a la calle y manifestarse como algunas manifestaciones que se han hecho. Hay que hacerlo de manera pacífica, pero sobre todo con mucha información. Yo considero que es presentar la iniciativa en el Congreso, empezar a hacer un buen cabildeo entre los diputados, tratar de convencer a actores que tienen que ver con personas en el Poder Judicial, pero también en el gobierno del Estado, para que podamos sacar podamos tener un primer saque con reuniones con los empresarios, a convencer de que esta es una oportunidad de negocios, una oportunidad de gran negocio para Jalisco, de generar una industria muy importante y eso debe ser antes de que ya pues no puedas tener ninguna patente de nada, porque ya en todos lados lo están haciendo, y de decir que Jalisco puede tener su propia regulación, que luego esto puede ir, en efecto, dominó para que luego estados como Michoacán, que tiene el problema fuerte, o como Nayarit, puedan tomar alguna decisión en ese sentido, pero siempre se requiere que alguien ponga la muestra. Y creo que Jalisco siempre, para muchas cosas somos pioneros, pero en temas como siempre esperamos que primero se haga en otro lado y después con nosotros. Mira, hay un tema, por ejemplo, el caso de Grace, ¿no se acuerdan de Grace, la niña que tiene un síndrome, en el que le daban 300 ataques epilépticos diarios? Gracias a su papá, que es mi amigo, él fue a Estados Unidos, consiguió un medicamento y de 300 ataques epilépticos diarios logró reducirlo a que tuviera 1 o 2 por semana. Y todavía había el problema que no podía importar el medicamento, a pesar de haber demostrado que era bueno para la salud de la niña. Entonces, a veces estas políticas absurdas, que digo, siempre el enemigo en este tipo de cosas es la ignorancia, los miedos, los tabús, los prejuicios. Entonces, hay que darle muchísima difusión a las cosas buenas, tener un buen estudio para el tema de riesgos y daños que pueda haber, porque siempre todo tiene a veces efectos colaterales, también medirlos muy bien para tomar la mejor decisión, que desde mi punto de vista es que esta industria se debe de abrir ya. Totalmente de acuerdo, diputado. Y fíjate que hay varias preguntas, sobre todo en Facebook, de un contexto que no dimos, aunque lo tenemos aquí. Pero la primera pregunta que hace mucha gente es, a ver, no entiendo bien, ¿qué no? ¿Lo médico ya está abierto? ¿Sí se puede, no se puede? A ese respecto, si nos permites, pues nos gustaría nada más aclarar esa duda. A partir del 19 de junio de 2017, se reforma la Ley General de Salud y se permite en México la actividad con la marihuana para fines médicos. Pero, como acabas de decirnos, pues no hay un reglamento, no hay unas vías para hacer valerse derecho, al grado que, como bien dijiste, el papá de Grace, a nombre de ella, también otros 2 padres de familia, a nombre de su menor hijo, promueven amparos, y de ahí tenemos el famosísimo Amparo 57-2019, que es el que obligó o está obligando a la Secretaría de Salud a que emita ese reglamento, y la fecha límite que tenía la Secretaría de Salud era el 9 de septiembre y no salió. O sea, en desacato absoluto, flagrante. No me meto en temas políticos, pero yo diría que de pronto parece que es la política. Te tienes que meter porque eso va en perjuicio. O sea, todos debemos hacer política y debemos opinar y meternos en la política, porque eso va totalmente en perjuicio de lo que tú estás planteando. O sea, si se supone que somos un país de leyes y ya la Corte da muchas órdenes que nadie cumple, ¿va? Ese es un problema. Pero también se ponen plazos en las secretarías y dicen hasta cuándo tienen, o
o en la Cámara de Diputados y no le entran al tema. Y no le entran al tema. No entra el tema. ¿Qué tenemos? No, pues ya tenemos mucha gente que vende medicamentos y gotitas y cosas así, pero sigue siendo clandestino. No paga impuestos y no sabemos cómo lo hagan. Necesitas tener fe ciega, ¿no? Eso es como ir con el chochero, no, pues, pero, porque los homeópatas tienen todo mi respeto, Pero vamos a pensar ¿no? que por comprar más barato, porque esa es otra, ¿no? La calidad también del CBD o del THC que está rondando por ahí, aunque sea para fines médicos, al no tener un ente regulador, un certificado de calidad, un proceso de producción, de distribución, de comercialización, pues la gente se va por lo más barato porque es lo que puede pagar sin saber qué tipo de cosa está comprando. En 2014, hablando del tema de calidad, en 2014 se murieron en este país de sobredosis 600 personas en todo el año. La sobredosis, de esas 600 personas, 435 se murieron de medicamentos controlados, ¿no? Todos estos medicamentos de ribotril y ese tipo de cosas así, o por otros más, y únicamente fallecieron un poquito más de 100, 160, 165, murieron por sobredosis de drogas, pero por drogas más duras, ¿no? Como la heroína, la chiva, que le llaman, esas cosas. Y eso te dice que cuando tú haces la comparación, porque se supone que no se legalizan las drogas porque le hace daño a la gente. 135 personas en ese 2014, contra 30,000 desaparecidos en ese mismo año, en la lucha, en esa guerra contra el narco. Entonces, no hay un punto de comparación. Si tú sigues, pues luego la otra, ¿no? Que todo el mundo dice que se matan entre ellos. ¿En serio? O sea, no más entre ellos. No, están matando mexicanos. Todos son mexicanos. Entonces, debemos de entrarle a un tema, también del tema de la calidad. También el tema de la calidad y saber qué es lo que la gente está consumiendo. Y el tema de la marihuana debe ser así. Y yo conozco mucha gente que en Jalisco lo está desarrollando porque creen que como ya se permitió, si los agarran no va a pasar nada, pero son clandestinos. Y si los agarran ahorita, con los goteros, con 2 o 3 goteros, los van a meter al bote. ¿No? Aunque tengan un amparo, porque el amparo es para autocultivo, no para vender. Eso no ha regulado nadie para vender. Entonces, si lo agarran con fines de venta, los van a meter a la cárcel. Y te aseguro que más de alguna persona debe estar en la cárcel por eso. Y nos diste pie justamente para hablar de ese otro aspecto. O sea, si por un lado el tema médico sí está legalizado, pero no está regulado, y sabemos que lo que no está regulado en realidad, pues no es un derecho. O sea, ¿de qué me sirve un derecho si no puedo ejercerlo? Tenemos por otro lado un derecho que no está regulado, pero que ya está decretado por parte de la Suprema Corte, el famosísimo amparo y el permiso de autoconsumo y de autocultivo. En tu opinión, diputado, ya nos diste, de hecho, tu circunstancia. Tú no la consumes, tú no fumas marihuana. Sin embargo, estás totalmente a favor del derecho al libre desarrollo de la personalidad y además, con tu iniciativa, del derecho al trabajo, a la profesión, a la industria y a una economía vigorosa. ¿Consideras que el tema del permiso de autoconsumo, una especie, ¿cómo decirlo?, de marea de amparos por parte de la ciudadanía, también ayudaría a eso, a forzar la mano del gobierno? Porque sí, yo creo que sí. Hay muchos detenidos, muchos permisos detenidos ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero debes ir subiendo de manera gradual. Ya me diste permiso para consumir, para el cultivo, pero no me has dado permiso para transitar, para aportarlo, ¿no? Y tienen alguna cantidad para aportar, eso sí, pues en lo que está en la Ley General de Salud, esa ley esquizofrénica que hizo Vicente Fox, pero tendríamos, si la gente se empieza a promover más amparos, pues claro que puede generar una decisión de la Corte en la que obligue de manera directa y que les diga, y que les pueda decir la Corte incluso hasta cómo deben de regular. Correcto. Correcto. De hecho, me parece que justo la acción de inconstitucionalidad 1/2018 va por ahí, ¿no? Sí. Es precisamente el otro plazo, el famosísimo 15 de diciembre que se le dio al Congreso de la Unión para regular integralmente, o de lo contrario expulsaremos de nuestra legislación esas prohibiciones. Pero tú eres abogado, a ver, ¿qué sucede si de pronto se llega a ese supuesto? No regula el Congreso y entonces hacemos valer esa acción de expulsión de las prohibiciones, que entonces ya todos podríamos andar por la calle consumiendo.
No, yo creo que eso no va a pasar, porque por la calle no, porque, por ejemplo, el alcohol está permitido, pero si te agarran con una chela en la calle, pues te meten en el bote, porque es una falta administrativa. Lo que tenemos que quitarle el tipo penal y hacerlo administrativo, porque mucha gente te dice, yo no quiero ir por la calle y estar oliendo marihuana. Los bares, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Los bares son lugares seguros para consumir alcohol. Correcto. ¿No? Pero si tú sales a la calle y lo consumes, te van a levantar una multa, pues, te van a detener un rato. Algo así tiene que pasar con el tema de la marihuana. Debe haber lugares seguros, pero puede ser tu casa o otros lugares para hacer uso del uso lúdico en ese sentido. Pero también en el tema médico, pues vas a necesitar, como necesitas una receta para todo ahora, pues vas a necesitar una receta de un médico que te diga, puedes usar un medicamento a base de cannabis. O sea, esa es precisamente la regulación. Porque cuando yo presenté la iniciativa me decían, bueno, es que entonces ya van a vender en todos lados y todo el mundo va a fumar. Bueno, para empezar, pues no, yo no quiero que la vendan en los Oxxos, ¿verdad? Eso no. Pero sí debe haber lugares, como existen en Estados Unidos, como existen en Uruguay, como existen en Europa, para que puedas ir, identificarte, registrarte, tener un consumo máximo, digo, una compra máxima, no una mínima, pero sí una máxima. No es que van a llegar con los carritos del súper, lo van a llenar, luego lo van a vender en su cuadra, eso no va a pasar. Pero mientras tú sigas dejando que lo ilegal sea más barato, no, o lo pongo de otra manera, que sea más barato no cumplir la ley que cumplirla, o sea, debe ser al revés, debe ser más caro no cumplir la ley. Entonces, debes de buscar la forma de que la industrialización genere las condiciones para que tengas un mercado controlado, regulado, y que quitemos estos tabús que tenemos. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Me parece que tomar ejemplos de otros países, o de ejemplos de otros países, ¿no? Como lo he dicho, de Estados Unidos, pero también de Europa, para ver cuáles han sido ellos en su experiencia por el tiempo, los riesgos que han corrido, y nosotros experimentar en cabeza ajena. Se debe invertir a un desarrollo de un mercado como este. Sí, bien dijiste que tiene que ser de entrada más barata. Tenemos el dato de que, bueno, Canadá legaliza a nivel federal en 2018. Hace aproximadamente, no ya, se cumplen justamente en este mes 2 años. Y precisamente por el tema que comentas, sigue siendo más cara la marihuana legal que la clandestina. Han acabado únicamente con el 20% del mercado negro. Tiene que ver pues con el país en el que es. Y ¿no? las restricciones, a pesar de ser país del primer mundo, tenemos, parte del curso que damos, tenemos contacto directo con algunos personas, algunos empresarios canadienses, y obtener esos permisos fue una tortura, verdaderamente. Sí, pero así arrancaron, por eso vamos viendo que si ellos torturaron a la gente, pues nosotros no, te pueden decir cómo facilitarlo. También me refiero a una cosa, si tú, es como el tequila, pues vete a la carretera de tequila y te vas a encontrar que te van a vender litros a 30 pesos, nada más que no es tequila, ¿no? O sea, huele tequila, muchos dicen que sabe tequila, pero no es tequila. Y hay botellas que te van a costar 150, 200, hasta 400 pesos, pero sí es tequila, ¿no? Y sabes que no te va a hacer el daño que te puede hacer lo otro. Es un poco también, no necesariamente debe ser más barato en el mercado negro, pero por el tema de seguridad, la gente se debe de buscar que sea accesible para que la gente opte por comprar un producto de calidad, me refiero a medicamentos o incluso de uso lúdico, para que pueda dar ese brinco sabiendo que no va a tener daños en su salud, porque este es un tema de salud. Diputado, una pregunta que tiene que ver con propiamente la industria y con tu iniciativa. La ley para la regulación del cannabis que están discutiendo en el Senado prohíbe, bajo el argumento de fomentar la competencia, el que, por ejemplo, quien tenga un permiso para sembrar, vamos al caso Jalisco, sembrar cáñamo, no tendría permiso para transformarlo y producir los derivados, los hilos, las telas, las fibras, el papel, etcétera, etcétera. En nuestra opinión, esa restricción, lejos de fomentar la competitividad, lo que fomenta pues, son un tipo de alianzas y de tratar de circular eso. ¿Tú previste algo así en esta iniciativa? No, fíjate que yo lo que pienso es que nada más no seas dueño del 100% de la cadena. O sea, en países desarrollados, tú puedes ser dueño exclusivamente del 75, 80% de la cadena.
para que el otro 20%, 25% tenga necesidad de hacer una alianza, ¿no? Entonces, nosotros no hemos regulado, propuesto ese tema porque lo que estamos planteando son las reformas, primero legales, que luego ya vendría la reglamentación, y ese es en otro tema, pero sí hemos pensado en que la cadena, no puedes dejarle a alguien que se quede en el 15% de la cadena. Lo puede hacer, pero no se lo prohíbas. Que se puede hacer hasta el 80%, 70% si quieren, pero tampoco de esa manera, no va a ser atractivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí nos comparte la maestra Janet varios comentarios. La mayoría, cuando no tienen que ver con alguna falla técnica, sobre todo de Facebook, están contigo. Adrián Cisneros comenta totalmente de acuerdo. La prohibición no quiere decir, regulación no significa fomento. Urge concientizar este tema. Les agradó lo que comentaste de la marea de amparos. Yo no sé si eso en verdad a lo mejor detona una especie de solicitudes de permisos y de marea de amparos. Y pues estamos ya al borde de los tiempos que nos marcaron para esta conferencia, para esta presentación, y compartir contigo, diputado, algo más con lo que quisieras tú cerrar, algo en lo que quisieras dirigirte al público, algo en lo que nos quisieras exhortar quizá, de algún modo, para fomentar esta industria, hay que decirlo, no un vicio, ni siquiera una actividad recreativa, porque tu iniciativa versa sobre industria del cannabis como cáñamo industrial, como una actividad profesional e industrial que fomente economía, fiscalización en cuanto también recursos para el gobierno, ¿por qué no? Que todos ganen. Y empleos, no hablaste de los empleos, no sé si quieres hablar algo de eso. Sí, es que precisamente cuando yo hablo de industria me refiero a que vas a generar fuentes de empleo. Si generas una industria provechosa, pues va a pagar muchos impuestos, y eso le es útil al gobierno, ¿no? Para poder seguir arreglando las calles, generando condiciones y poder tener más recaudación, ¿no? Incluso a mí me parece que es un área que nos vamos a arrepentir si no lo hacemos ya. Ya debemos estar arrepentidos. Pero bueno, también el tema de la marea de amparos, pues fue propuesta tuya al iniciado. Yo nomás la secundé. Eso hay que dejarte la autoría de la idea en ese sentido. Pero sí creo que es una buena estrategia. Oye, Enrique, sí, a nivel de otros estados, otros diputados, ¿alguien más te ha hecho segunda? Es decir, es a través de iniciativas como las tuyas, en varios estados, que de pronto pueda haber como un empuje, donde no nomás sea uno, sino, por ahí decían que para hacer un movimiento tienes que tener un iniciador y un follower, ¿no? ¿Quién te va a hacer segunda en este sentido? Mira, yo creo que en el Congreso del Estado sí nos van a hacer segunda varios, ¿no? Te puedo hablar del diputado Héctor Pizano, te puedo decir de Mara Robles, te puedo... a lo mejor no todos los del PAN, y hay que ver, pero en corto muchos diputados de MC están a favor de este tema, muchos. El diputado Quirino Velázquez también. Creo que podemos hablar bien con los del PRI para el tema. Se puede construir una mayoría, pero siempre, o sea, no me atrevo yo siempre a decir que va a pasar, porque no, al revés, no va a ser una batalla sencilla, pero mucho tiene que ver con un sabor desde afuera. Debe ser sin enfrentarse, debe ser hablando de las bondades que tiene, de lo que nos puede garantizar como sociedad, de lo que nos puede ayudar a generar lo que dijimos de empleos, lo que hablamos del tema de seguridad, lo que hemos dejado de hacer, porque además esto se puede exportar. No estamos hablando únicamente para el mercado interno, hablamos de exportación, porque en muchos países de América Latina ya está regulado, y bueno, si ellos no lo han aprovechado para la industria, nosotros podemos aprovechar esa ventana. Y la otra, por el lugar donde estamos nosotros, pues en Canadá es muy costoso sembrar marihuana o lo que sea, por el clima. Aquí se da en todos lados, entonces tendrías muchas zonas donde podrías desarrollar el cáñamo, y que te permitiría ser, en vez de estar pensando en ser la gran potencia de los que exportamos marihuana a Estados Unidos para uso recreativo, pues, y que ya se está perdiendo, que seamos los exportadores para uso industrial en muchas partes del mundo, ¿no? Exacto. Oye, diputado, ¿y has sabido si esta iniciativa tuya ha tenido eco en otras entidades de la República?
algún otro legislador que tenga tu misma idea y que a lo mejor también quiere desde allá, desde su terruño, también algo similar, o eres ahora sí que especie única en este caso? No, yo creo que sí. Sí hay muchos con los que he platicado, pero te voy a decir, más bien yo he tenido eco en el ámbito federal, en la Cámara Federal. Y te puedo hablar desde con Fernando Belauzarán, podemos hablar de Vidal Llerenas, hay muchos diputados, o un aliado que tuvimos pues fue Armando Ríos Peter, pero desafortunadamente las legislaturas duran 3 años y se acaba, y para que vuelva a empezar la discusión es muy complicado. Yo mismo solté el tema, ¿no? La verdad es que si a veces te sientes que es un tema como que te dicen, oye, vas solo, ¿no? Vas solo y no, bueno, pues no sé, a veces no se siente padre que te estén... Oye, Enrique, te queremos hacer una propuesta. Digo, parte de nosotros somos Logic, es una plataforma educativa que ha estado con el tema del cáñamo y el cannabis, y somos una comunidad de 300 personas que estamos dispuestos a no dejarte solos en este esfuerzo. Así que, pues ahora sí que... De entrada tienes 300 locos por ahí, locos por aprender, que apoyan tus ideas, tu iniciativa y todo lo que vaya desenvolviéndose en este tema. Yo estoy nada más viendo que tal vez el lunes, como tenemos Junta de Coordinación Política y hay agenda más pasadita, tal vez la presentación sería el martes. Pero a partir de la presentación vamos a hacer una serie de foros para poderla socializar y que empecemos a hacer alguna gira. Digo, nomás que pase poquito lo de la pandemia, que ojalá, y empezar a hacer visitas en algunos lugares, ¿no? Para socializar la iniciativa. Que yo creo que sería muy bueno que pudiéramos ir a algunas cámaras y que ustedes me pudieran acompañar, sería padrísimo. Pues mira, cuenta, para empezar con algunos amparos, unos 300 para arrancar. Por ahí, sí. Mira, de entrada te podemos comentar que no estás solo en ese sentido, sino que acá, como voz de la ciudadanía y concretamente también como colegas, consideramos que esa parte de la Ley General de Salud que ya permite sin regular es ya una oportunidad. Y de hecho así lo hacemos saber a todo quien nos pregunta. ¿Oportunidad en qué sentido? Para quien quiere tomarla. Es verdad que no hay una regulación integral, por lo tanto el caminito no está trazado, pero ya lo dijiste tú, ahora sí eso lo dijiste tú. El hecho de que no haya camino no quiere decir que no hay que dejar de empujar, que no hay que dejar de hablar de ello, que no hay que ponerlo ahí. Pues en ese sentido, no nada más en el ámbito del autoconsumo, autocultivo, no sé decir si somos pioneros, pero sí somos punta de lanza o queremos ser punta de lanza para que se abra la legislación para la actividad industrial de la rama médica, porque es un derecho humano, pero sí, también de la rama económica, porque huelga decir que México lo que hoy necesita son este tipo de iniciativas, que haya aumento de empleos, que haya derrama económica, que haya cobro de impuestos, ¿por qué no? Si se genera que también derrame para todos. Ha sido un gusto, un placer, ¿por qué no decirlo? Un honor el haber estado hoy y compartir contigo los micrófonos y la cámara. No, pero al contrario, gracias por la invitación. A mi querida Janet le agradezco muchísimo y a ustedes también la posibilidad de hablar de este diálogo y pues que estemos en contacto y ya saben, yo siempre la orden. Oye, Janet. Gracias, Enrique. Gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, Aldo y Roberto, por esta interesante plática. Hay muchos comentarios muy interesantes. Incluso es de presumir que tenemos casi 1000 personas en alcance. Y bueno, dicen que se suman a la causa, Enrique, que tienes el apoyo, así que seguramente vas a tener mucha gente, mucho eco en este tipo de propuestas tan generosas y buenas que se hacen en pro de la salud sobre todo. Y bueno, los dejo, muchachos, para que terminen. Les corté un poco la inspiración. Janet, quería hacer un pequeño comercial porque justamente mañana iniciamos un tercer curso, de esta tercera vez que hacemos este curso justamente en el pro de educar, en el pro de que la gente sepa dónde está parada. Y hola. Enrique, Hola. Te queremos justamente invitar, si tienes el tiempo, los sábados, a partir del día de mañana, son 9 sábados, los cuales nos buscamos justamente ir a la parte completamente legal, que la gente sepa qué viene, qué hay que hacer.
y obviamente pues estás más que invitado, te regalamos, te damos una cortesía con muchísimo gusto para ti y para tu equipo, para que tengan ahora sí que completo conocimiento. Yo sé que a ti te sobra el conocimiento, pero siempre el debate sobre todo es lo que... Por favor, que me haces nombre. Todos los días se prende. ¿A qué horas es? De 10:30 de la mañana a 1 de la tarde. A 1 de la tarde, 8 sesiones, un curso de... Son 9. 9 sesiones, un curso de regulación, es lo central, regulación e industria del cannabis enfocado precisamente al tema de negocios, lo que hoy se puede, lo que está por poderse y todas las perspectivas que se abren. Y además, si nos permites también la osadía, pues tenerte en alguna de las sesiones como un invitado especial también para hablar de este tema y ampliarlo. Mañana se me complica, tengo una reunión, pero cuando me inviten, nomás avísenme 2 o 3 días antes y yo estoy puesto. Y me interesa, si me dan chance, en otro día, los demás días me puedo conectar. Quien tenga interés, métase a la página Logic 420, iniciamos mañana. Y bueno, la verdad es que es un temario súper abundante respecto a todo lo que tiene que ver con este proyecto en particular. Realmente nosotros sí creemos que las cosas van a cambiar, en el sentido de que sí creemos que va a haber un reglamento y una ley, y pues ojalá podamos sumar para hacer más, y cuenta con todo nuestro apoyo en el sentido de esta iniciativa que tienes. Te vamos a seguir en el sentido de apoyarte. Un favor, para lo un que favor tiene que te pedir. Si tienen observaciones a la iniciativa que se las mandé, si tienen alguna observación y me pueden ayudar a hacerlas, les agradecería mucho para enriquecer. Más bien, vamos haciendo lo siguiente. Te ofrezco, dentro de esta comunidad de muchos abogados y mucha gente de todas las cualidades, que hagamos un foro justamente para hacer comentarios y correcciones o cualquier propuesta adicional, si estás de acuerdo. Perfecto. Igual aquí ya saben que tienen puertas abiertas por Mava México, están totalmente invitados las veces que gusten. Perdón que interrumpa, piden a ver si hay algún link que pudieran publicar aquí en el chat o a través de alguna pizarra para que la gente pueda contactar tanto los datos del diputado Enrique Velázquez como de Logic, Aldo y Roberto. Sí, la página es logic420.com, LAWGIC 420.com. Les dejamos allí la liga para que, si quieren, se animan, mañana arrancamos. Y ahí también están nuestros correos de contacto, no sé si teléfonos, también hay teléfonos de contacto y estamos a disposición. También igualmente el diputado Enrique, no sé qué tan ocupado estás, diputado, pero si quieres darnos tus datos, ahí están. Gracias, ahí está su Twitter. De entrada invitamos a todos los que ya nos conocen y a los que no nos conocían y no conocían a Enrique, vamos a seguirlo en Twitter para dar también marcaje personal a esta y a todas las iniciativas similares que puedan estar surgiendo. Enrique, perdón, están preguntando si es posible conocer la iniciativa porque tienen interés en leerla y pues abonar a ella, no sé si... En cuanto me den chance de presentarla, que ya sea un documento que sería el lunes, queríamos hacerla el lunes, pero creo que va a ser el martes. La presentamos el martes y la subimos inmediatamente a las redes para que la puedan analizar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si haya alguna otra cuestión que quieran abonar, muchachos. Si hay preguntas, nos encantaría, ahora sí que siempre las preguntas son bien recibidas y me encantaría pues aprovechar que estamos aquí reunidos para poder contestar algunas si es que hay. Si es que hay interés en hacerlas también. Bueno, por aquí hay una persona que habla, no sé si ya le hicieron una disculpa. ¿Es cierto que existe la aprobación respecto de fines de consumo o es mentira que se concedía por medio de un amparo? Creo que ya la... Sí, lo que decíamos, ¿no? Que sí hay chance de autocultivo, de aportación, pero no lo puede consumir en la calle. Exactamente. Bien. También habla algo de Aimé Nayeli en el chat, dice: yo te apoyo, diputado Enrique, tenemos las herramientas necesarias para industrializar los derivados del cannabis para que se genere flujo económico en el país de manera legal, y qué interesante panel. Pues tienen muchísimas porras de muchísima gente, de verdad que casi todos están en ese sentido, que hay una gran aportación, gracias por el conocimiento, vamos a seguir pendientes y a seguir la pista.
hay personas que por medio de Facebook también han señalado, tuvimos una conexión un poco rara, pero... Sí, me están reclamando que no pudieron conectarse. Es que, sí, no, es que el Zoom se nos llenó, una disculpa. Pero bueno, yo los invitaría incluso a pasar a través de las redes sociales por Facebook, si pueden visitar y dar contestación en algún momento, si pudieran, algunas de las preguntas que hay directamente allí. Sí, claro que sí, maestra. De hecho, aquí estamos y con mucho gusto. Y también a quien quiera hacerlas de forma directa, estamos para servir. Repetimos, nuestro objetivo es que este tema se conozca. Difusión de derechos siempre es difusión de libertad. Y además nos gusta nuestro mantra, ¿no? Claro. Logic. Simple y claro. Simple y claro. No nos gusta complicar las cosas. Simple y claro. Bueno, una pregunta aquí. Dice, tengo una pregunta, una duda en estos momentos. ¿Es ilegal vender el CBD? Así es, Parra. En estos momentos... Es ilegal vender. Es ilegal vender, comprar, producir, sembrar, si no tienes el permiso. Ahora, hay una acotación, Parra. Es ilegal para ti y es ilegal para mí. Sin embargo, sí hay unos pocos, menos de 100, pero unos pocos permisos, licencias otorgadas hace aproximadamente entre 2 y 1 año, mismos que se han obtenido precisamente a base de amparos, juicios de amparo. De hecho, voy a interrumpir ahí. Sí. Hay o sea, por respuesta general sería, sí es ilegal, pero hay un proyecto, se llama Medisativa. De hecho, tenemos el gran honor de que forme parte de esa comunidad que mencionamos. Juan Luis Peña es esta persona que empezó a traer el producto que a través de los amparos, a través de procesos jurídicos, logra internar al país. Él está subasta en Saltillo y él vende de forma completamente legal, inclusive la gente que distribuye, es decir, es producto 100% legal, que ya está en venta, que tiene ya pues es como una farmacia dispensario, con fines médicos principalmente, pero si es a través de una persona que lo está importando de forma legal, sí se puede comprar, sí se puede adquirir por medio de una receta de un médico, y por medio de la compra a través de quienes lo importan de forma legal o de las personas que obtuvieran en su momento una licencia. Entonces, la respuesta no es un no absoluto, es un sí. Solamente busca los canales adecuados, que son canales seguros y que es gente que ya hoy, yo te invito a que busques Medisativa en Google y lo vas a encontrar, y eso es algo de calidad, seguro y completamente legal. Para comprar, pero no para vender. Para comprar, exactamente. Para comprar. Sí. Bueno, pues sin más preámbulos, creo que ya estamos en el tiempo y veo que el diputado también debe estar sobre su... No, de hecho, estoy muy contento, muy divertido y agradecido, ¿no? Con la invitación. Gracias por todo, Enrique. A él lo sacamos, de hecho, de un montón de cosas que tenía por ahí, pero sí nos dijo que esto era algo que le agradaba, que era un buen break, un coffee break. Gracias por el tiempo, diputado. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Pues, y gracias a toda la gente que nos siguió. Muchas gracias en el nombre del maestro Guadalupe Plasencia, presidente de MAVA México. Les quiero dar las gracias a todos por esta charla tan amena y tan dinámica. No sin antes invitarlos a que nos sigan por redes sociales en MAVA México para ver nuestros siguientes eventos. Quienes quieran una constancia de participación, están los links tanto en Facebook como aquí en el chat para que puedan tener acceso a ellas. Pues muchas gracias, que tengan una buena tarde y seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto.